Herbert William Mallin es un esquizofrénico y asesino en serie estadounidense activo a principios de la década de 1970. Mallin nació en Salinas, California el 18 de abril de 1947, pero se mudó a una comunidad agrícola en las afueras de San Francisco cuando tenía 5 años. Su padre, Martino Bill Mallin, fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial que trabajaba como vendedor de muebles, le enseñó a usar un arma y le contó historias de guerra. Era estricto, aunque no abusivo. Más tarde, la familia se mudó a Felton en el condado de Santa Cruz, donde Herbert asistió a la escuela secundaria. Era popular, tenía varios amigos, una novia y jugaba fútbol universitario. También fue votado, irónicamente, como el más probable de tener éxito. Después de graduarse en 1965, fue a la universidad y estudió ingeniería y consideró seguir los pasos de su padre al unirse al ejército. El punto de inflexión de su vida normal se produjo cuando su mejor amigo, Dean Richardson, murió en un accidente automovilístico. Su comportamiento cambió por completo y comenzó a construir santuarios dedicados a él, pasando varias horas a la vez solo en ellos y se obsesionó con el concepto de la reencarnación. Más tarde llegó a creer que la muerte de su amigo había sido parte de un gran plan cósmico. Cambió su especialidad universitaria de ingeniería a filosofía y emprendió estudios independientes de religiones orientales. En 1968, Mallin rompió con su novia después de expresar sus sospechas de que era gay. Al año siguiente, permitió que su familia lo internara en el Hospital Estatal de Mendocino, pero se fue poco después. Pasó los siguientes años a la deriva en California trabajando en trabajos de poca monta y griega, pasando cortos periodos de tiempo en varias instituciones mentales. Hizo una breve temporada como boxeador, pero tuvo que ser sacado a la fuerza del ring, cuando no dejaba de golpear a su oponente. Practicó diferentes tipos de actividades de estilo de vida alternativo como el yoga, la meditación y las dietas macrobióticas, intentó unirse al sacerdocio, creía en la legalización del uso de marihuana y consumía tanto drogas como anfetaminas. Sin embargo, también fue vocalmente ultraconservador. En la corte, dijo que era bi-todo, bisexual, bipolítico, bicultural, biespiritual. También afirmó falsamente ser biracial. Fue desalojado de uno de sus apartamentos por golpear el suelo y gritar a las personas que imaginaba que estaban allí. El 15 de enero de 1973, Mallin trató de alistarse en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Aunque pasó los exámenes físicos y psiquiátricos, fue rechazado cuando se descubrió su historial bastante extenso de arrestos y comportamiento extraño. Creía que esto era otra parte de una gran conspiración en su contra y luego afirmó que nunca se habría convertido en un asesino en serie si hubiera sido aceptado. En noviembre del año anterior, también se había postulado para la Guardia Costera pero falló el examen psiquiátrico. Con el tiempo, Mallin comenzó a sufrir delirios esquizofrénicos, escuchando voces, supuestamente de su padre, que le decían que matara e incluso se hiciera daño, quemándose el cuerpo con cigarrillos. En octubre de 1972, finalmente golpeó a un vagabundo que hacía autostop, Lawrence White, hasta matarlo con un bate de béisbol. Menos de 2 semanas después, recogió a una mujer que hacía autostop, Mary Guilfoyle, la mató dentro del automóvil, arrojó su cuerpo en el bosque junto a la carretera, la diseccionó, colgó sus intestinos en las ramas de los árboles y los examinó en busca de contaminación. Sus restos no se encontraron durante varios meses, y cuando fueron descubiertos, inicialmente se creía que su asesinato fue obra de Edmund Kemper, otro asesino en serie que estaba activo en Santa Cruz al mismo tiempo. 4 días después de matar a Guilfoyle, el Día de los Muertos, Mallin fue a la iglesia católica de St. Mary hizo una confesión a un sacerdote, el padre Henry Tomei. Pensando que se ofreció como sacrificio, Mallin lo mató a puñaladas y huyó de la escena. Después de ser rechazado por el USM y dejar de consumir drogas, sus delirios empeoraron. Y decidió matar a Jim Gianera, a quien conocía de la escuela secundaria y solía comprarle marihuana. Sintió que, debido a que le había vendido drogas que habían torcido su mente, él tenía la culpa de lo problemática que era su vida. El 25 de enero de 1973, fue a la última dirección en la que sabía que había vivido. Gianera, una cabaña cerca del Mystery Spot.
un atractivo turístico de Santa Cruz. Cuando descubrió que la cabaña tenía otro residente, una mujer llamada Katy Francis Y. Sus dos hijos, obtuvo la nueva dirección de Gianera de ella. Durante esa noche, Malin fue a la casa de Gianera en Ostaveno y lo mató a él y a su esposa y, en algún momento, mató a Francis y sus hijos. No se sabe exactamente en qué orden ocurrieron los asesinatos, aunque un perfilador del FBI afirmó que Malin mató a los Francis justo después de hablar con la madre y luego mató a las Gianera. Debido a que tanto Jim Gianera como el esposo de Katy Francis, Bob Francis, eran traficantes de drogas, la policía pensó que los asesinatos estaban relacionados con las drogas y que Mullin no era considerado sospechoso. Menos de 2 semanas después, Mullin vio a 4 adolescentes acampando en el parque. Esta Kyle Henry Cowell Redwood se acercó a ellos, haciéndose pasar por guardabosques. Les dijo que se fueran, alegando que estaban contaminando el bosque. Cuando lo despidieron, sacó un arma y les disparó uno por uno, luego afirmó que les había preguntado telepáticamente si podía matarlos y que todos le habían dado permiso. Una semana después, el 13 de febrero, usó un rifle tomado del campamento para disparar y matar a un hombre llamado Fred Pérez. Cuando un testigo pidió ayuda, un oficial de policía arrestó a Mullin, quien no opuso ninguna resistencia. En la estación de policía, Mullin no cooperó en absoluto y gritó silencio, como respuesta a cada pregunta. Cuando arrestaron a Edmund Kemper, él y Mullin fueron retenidos brevemente en celdas contiguas, donde Kemper lo acusó de robar sus vertederos. Fue acusado de 6 cargos de asesinato cuando se encontraron pruebas en su apartamento. Se agregaron 4 cargos más, los de los campistas, cuando se descubrieron sus cuerpos. El 17 de febrero y pronto confesó los primeros 3 asesinatos, aunque no fue acusado de ellos. Un gran problema durante el juicio fue establecer si él era elegible o no para la declaración de locura. Se argumentó que sus asesinatos de las Gianera y los Francis tuvieron algún grado de premeditación. Al final, Malin fue declarado culpable de 8 cargos de asesinato en segundo grado, lo que significa que no los había planeado de antemano, y 2 cargos de asesinato en primer grado, los de Katy Francis y Jim Gianera, y condenado a cadena perpetua. Actualmente cumple su condena en la prisión estatal de Mulcree Canyon, California y no será elegible para libertad condicional hasta 2025 cuando tenga 78 años. También se observa que Malin tuvo interacciones con Kemper. Kemper realizó lo que llamó tratamiento de modificación del comportamiento en Mullin, dándole cacahuetes cada vez que Malin era bueno o a veces molestaba a otros prisioneros cantando, por lo que Kemper le echaba agua. Creía que su cumpleaños Herbert, el 18 de abril, tenía algún significado porque es el aniversario del terremoto de San Francisco de 1906 y también el aniversario de la muerte de Albert Einstein. En el estrado de los testigos, afirmó que había sido elegido líder designado de su generación. Creía que los muchos asesinatos en Vietnam del Norte durante la guerra de Vietnam habían actuado como una especie de sacrificio, previniendo terremotos, y que sus propios asesinatos tenían el mismo efecto en California, donde son frecuentes los terremotos de varias intensidades, y que como líder era su deber asegurarse de que muriera suficiente gente para prevenir los desastres naturales. Antes de eso, había considerado mudarse a Canadá para evitarlos. También llegó a creer que todo en su vida había sido parte de una gran conspiración. Creía que sus padres habían sido reencarnacionalistas aguafiestas que creían que sus próximas vidas serían más agradables y hacían miserables las de los demás, y que su rechazo por parte de USA